David, nos tenemos que juntar el sábado a las 8:30, todos los varones, y vamos a establecer el reino de Dios en ese salón. Vamos a ir como varones, como autoridad, vamos a orar por la presencia del Señor, y necesito, yo sé, a ti te alcanza muy bien apenas a ir antes de que te vayas a trabajar, ¿verdad? Ok, entonces lo hacemos a las 8, ¿no? Ok, pero entonces necesito que me ayuden a que estemos todos los varones a las 8, y de ahí yo les invito al desayuno por mientras la señora hace su actividad. Pero es muy importante que estemos todos ahí orando, que vayamos y que establezcamos el reino, que derramemos un poco de aceite y que preparemos el terreno para lo que Dios va a hacer por medio de las señoras. ¿Amén? Amén. Ok, perfecto. Pues bueno, yo todavía estoy, desde que el Señor me habló de esta palabra de los diezmos y de las canciones, me dejó un poquito sacudido. Entonces hoy en la mañana ha sido un día especial, porque ciertamente es importante el que tengamos una conciencia de cómo Dios quiere transformar nuestros corazones y cómo de esos detalles pequeños que en el mundo se ven inocentes tienen una gran trascendencia, ¿no? Y hay veces que parecía chistoso y dije, ay, pues es que es una canción, y dices, no, o sea, una de las cosas que a mí me recordaba el Señor esta semana es, la música fue creada para mí, y cualquiera que le cante a cualquier otra cosa que no sea a mí, me está robando. Y aún así nos cuesta trabajo, ¿no? Y nos cuesta más porque la canción está pegajosa y ahora los cristianos somos bien buenos para luego, ¿no? Para acomodarle. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo llegué a una iglesia y todos se decían cartón el uno al otro, cartón. Y le digo, el que le cambies la palabra no deja de quitarle el significado, ¿sí? Porque el corazón no ha cambiado, y eso es lo importante. La expresión externa, acuérdense que es una consecuencia de lo que hay dentro. Por eso dice la palabra que de lo que abunda en el corazón es de lo que habla la boca, ¿no? De lo que abunda en el corazón, exacta y específicamente eso habla la boca, y eso es lo delicado y lo importante. Y sabe que estaba meditando, porque la semana pasada, ¿alguien me puede recordar de qué hablamos la semana pasada? Híjole, ha estado bien buena la prédica, ¿no? La semana pasada hablamos acerca de la identidad de ser padres. Y hablábamos que como padres, o nuestro primer papel para ser padres, ¿sí?, teníamos que tener como objetivo, ¿qué? ¿Alguien se acuerda o tampoco? ¿Cuál es la distinción cuando nos convertimos en padres espirituales? Porque siempre tratamos de castrar a las personas y decirles, no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto, pero nadie sabe para qué no hace las cosas. Y les decía, nuestra responsabilidad como padres espirituales es, en serio, lo invito a comer con toda su familia al restaurante que escoja, al que me diga. No. ¿Transmitir qué? Otra vez, David. Transmitir la visión. Un padre espiritual, lo primero que hace es que siembra una visión en el que va a ser su hijo, porque sin visión no hay movimiento hacia ningún lado. Porque yo no le puedo decir, Vanessa, deja de pecar, porque les va a pasar. Yo me acuerdo mucho cuando yo fumaba 30 cigarros al día y los contaba. Y luego tenía la gracia de que no fumaba ni en mi casa ni en mi coche. Entonces, cuando no me acababa mis 30 cigarros, porque era como una religión, me sentaba en la banqueta afuera de mi casa, en pijama, a fumar, ¿no? Hasta completar los 30, ¿no? Y compraba los cigarros por caja, no por paquete, por caja, ¿no? Y entonces yo le decía a la gente, yo no puedo dejar de fumar, porque ¿qué hago con los dedos? Hasta presumía que tenía un callito amarillo de cada lado, ¿no? Y decía, ¿qué hago con los dedos? Y ahora me pongo a pensar en las personas, ¿no? Y digo, y la gente dice, es que yo no puedo dejar de vivir como vivo, porque luego, ¿qué hago? Está como la señora que vendía naranjas, pues no se las puedo vender todas, porque luego, ¿qué vendo? Porque estamos dedicados, nuestra mente y nuestro corazón están plasmadas y están planeadas y tienen la visualización de que toda la vida va a ser así, y hasta que no encontremos, fíjense nada más que importante es esto, hasta que no encontremos algo mejor,
y que sí nos guste, no lo vamos a dejar de hacer, ni siquiera lo consideramos. Vamos delante de Dios y le decimos, ay Señor, pues es que sí lo debería de dejar de hacer. Y luego es ese silencio incómodo. Pero no puedo, Señor, entonces, pero tú cámbiamelo. Pero cámbiamelo, ¿por qué? Y entonces empieza, porque luego empieza esa parte que es bien delicada, de que dice, no, es que yo no quiero ser como David porque es bien religioso. Yo no quiero ser como David porque es bien religioso. Y yo no veo que David sea tan feliz como dice. ¿No? Ayer estoy en un grupo de WhatsApp de los pastores, de una de las asociaciones de pastores de Guadalajara. Y hubo un pastor que subió un video, pues chistoso. No tenía ningún tipo de edificación espiritual, pero estaba chistoso. Y durante todo el día, sin exagerar, recibiría yo unos 4,000 mensajes, en donde todos los pastores estaban azotando porque habían creado un grupo para edificar a la ciudad, y bla, 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 y ya iban a hacer otro grupo paralelo para sacar a todos los que no están. Y yo decía, pues esto no más se la viven evangelizándose los unos a los otros, porque para afuera no pasa nada. Y les digo, la vida de cualquier persona tiene que ser increíblemente buena, porque eso es lo que pretende el Espíritu. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de... Y los pastores cada día somos más amargados y cada día nos enojamos más y nos la vivimos, ahora sí que, perdón la palabra y la voy a repetir, castrándole la vida a la gente de la iglesia. ¿No? Es como si yo les dijera a los González, no, ustedes tienen que servir en la iglesia, no se pueden ir de vacaciones este año. Pero la Biblia dice que David tiene la obligación de deleitarse en su mujer. Quiere decir que tiene que tener momentos de intimidad, y no estoy hablando de la intimidad física, sino que tiene que tener momentos en donde se deshagan de las hijas, y no lo estoy hablando en el mal término, y donde se puedan dedicar a amarse, a reconocerse, a reencontrarse el uno al otro. Y para eso se tienen que salir del juzgado, de la escuela, del gimnasio, de la guardería, de la señora, del pastor y de todo. Porque también es su obligación, porque tiene que tener un deleite en su mujer. ¿Sí? Es cierto que venimos a la iglesia, pero el problema es que nadie nos ha dado la visión de que la iglesia es nuestro reposo. Nadie se descansa en la iglesia y dice, ay, vamos otra vez a la iglesia para ver si alcanzamos a salir en la selfie. ¿No? Ay, es que a ver si no se enoja el pastor porque llegamos tarde. No, siempre les digo, pase lo que pase, el que más temprano llega es el pastor, pero porque tiene su deleite de estar aquí. Primero se encuentra con el Señor, luego se encuentra con la gente de la iglesia, luego montamos, luego oramos, echamos el chal, y previamente a eso, pero esa es la parte que nos ha faltado como cristianos, el transmitir una visión a la persona que viene. Oye, tú eres cristiano, tienes una visión, tu vida tiene que ser increíblemente buena. Y mucha gente dice, es que nos tenemos que cuidar de las redes sociales. No, las redes sociales son el medio por el cual alcanzamos a las masas, en donde le decimos, mira, Dios me bendice, estoy del otro lado del mundo, pero también mi primer cosa que publico en la mañana es lo que reflexioné y lo que hablé en intimidad con Dios, porque lo uno sin lo otro nada más es pasajero. ¿Sí? ¿Sí tiene sentido o no tiene sentido? Y siempre estamos en esa lucha porque luego pasa de que las personas que se quieren acercar a Dios, y todo esto lo estoy diciendo como consecuencia de la prédica de la semana pasada, pero como preámbulo de lo que va a pasar esta semana con el desayuno de las señoras. Luego nos sucede de que estamos aquí y luego las personas como que están buscando que alguien me diga por dónde irme o cómo voy. Y entonces empiezan a pedirle la opinión al pastor, a los líderes de la iglesia, y luego nosotros de repente decimos, híjole, viene otra vez con la misma historia. Y entonces déjame ver qué le digo como para mantenerlo que se quede quieto ahí, y de repente nos convertimos en unos referees de la vida de las personas en vez de acercarlos a Dios. ¿No? Esta semana me gustó mucho, tuve que cerrarle las orejas a las señoras, porque les dije, pues es que Dios las está usando a ustedes, no a mí. ¿Para qué quieren que un hombre que no está ni casado
Y lo voy a ver, lo quiero decir en tono sano, que no le interesan todos los detalles de las cosas que ustedes hacen en su desayuno, damas, venga a probarles todas las cosas que ustedes hacen, si ustedes son las expertas, si ustedes son las señoras, si ustedes son las que se divierten y ustedes saben lo que les gusta, ¿no? Pero así lo hago yo con mi pastor. Mi pastor no se mete todos los días de la iglesia, yo se lo platico, se lo comparto, pero pues me dice, pues qué bonito, ¿no? Porque Él me dio una visión de las cosas que tienen que hacer y yo les di una visión a ustedes y el Señor nos la confirmó hace poco y nos decía, todas las cosas que hagan las tienen que hacer con grandeza, con grandeza. Se tienen que lucir en grande y eso es algo que Dios está esperando de usted y de mí. Entonces, ¿a dónde voy con esto? La semana pasada hablábamos acerca de que si nosotros ahora que estamos por acercarnos a las personas que van a llegar y no tenemos la capacidad de decirles, esta es la vida que vivo, pero tu vida puede ser mejor que la mía, porque el Dios que yo tengo va a empezar contigo donde termina conmigo. ¿Sí? Así de fácil. Y esto es una cuestión de fe. Yo me acuerdo mucho cuando a los 11 años de edad acababa yo de recibir a Cristo en mi corazón. Y alguien me decía, es que el Señor te dice que te va a entregar por herencia las naciones y que serás un pastor y que predicarás en todos los confines del mundo. Y yo decía, pues de sonar muy padre, suena muy padre. Y fui y le pregunté a alguien y ese alguien me dijo, claro, es que quiere decir que Dios te va a hacer un predicador famoso, vas a llenar estadios y vas a andar por el mundo. Y yo decía, yo no tengo ganas de eso. Y fui y oré y le dije al Señor, a ver Señor, ¿qué onda? Le dije, porque en ningún lado dice que ningún otro después de Jesucristo juntaba masas y predicaba y se convertían. Y entonces me acuerdo mucho porque así me decía, con que vayas a un lado del mundo y le prediques a uno, esta palabra se va a ver cumplido, porque el objetivo es que la gente cambie, no que tú te hagas famoso. Y es algo que le digo a la gente. Luego los cristianos cometemos el error de que en vez de querer ministerio, queremos plataforma. Queremos una fama sobre la cual montarnos y entonces queremos que digamos ¡aleluya! Y de repente todo el mundo grite, ¿no? Y se los platicaba el otro día. Hubo un día que el Señor me habló y me dijo, pídeme un viaje. Y yo le decía, Señor, ¿qué quieres? ¡Pídeme un viaje! Y yo, Señor, ¿qué quieres? Que me pidas un viaje. Señor, quiero un viaje, ¿no? Y me dijo, pídeme ir a Alemania. Señor, quiero ir a Alemania. Y yo así de, pues ¿por qué no me lo das en vez de que quieres que te lo pida, hombre? ¿No? Y después le dije, Señor, es que la verdad no tengo dinero. Y me dijo, pídeme un viaje. Señor, quiero un viaje a Alemania, pues. Pero no tengo dinero. René, pídeme un viaje, ¿no? Ok. Señor, quiero un viaje a Alemania. Y llego a mi oficina, estoy hablando de esto que fue en el 2006, en el año 2006. Y llego a mi oficina, y cuando llego a mi oficina timbra el teléfono y me habla una persona y me dice, oye, soy José Maraboto, soy el director de la carrera de turismo en el Tecnológico de Monterrey, y acabamos de hacer una investigación y tú eres la única persona en todo México que nos puede dar un curso acerca de optimización de ingresos hoteleros, y te queremos invitar a dar un curso en el Tec de Monterrey. Y yo así hay veces que uno no relaciona en dónde está y le digo, muchas gracias, sabes que tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, bye. Y después vuelve a timbrar y dice, René, por si no sabías, te voy a pagar y te voy a pagar muy bien. Y yo, sí, claro, ¿no? Y entonces, ya. Y entonces me dice, oye, pues necesito que me mandes una copia de tu título y me mandes una copia de tu título de maestría. Y digo, no, pues yo no tengo título de maestría, yo no he hecho maestría. Chihuahua, me dice, pues es que fíjate que un requisito para que puedas ser maestro en el Tec de Monterrey es que tienes que tener maestría. Digo, bueno, pues entonces no se puede, muchas gracias, bye, ¿no? Y entonces digo, Señor, quiero ir a Alemania. Y me decía el Señor, pues es que te lo acabo de arreglar y no quieres escuchar. ¿Cómo, Señor? Yo quiero ir a Alemania. No, pues es que te acabo de decir cómo vas a ganar dinero. Y yo, ¿pero por qué? Pues te hablaron por teléfono. No, pues me habló un menso del Tec de Monterrey. Y dice, pues por eso. Señor, pero pues necesito maestría, yo no tengo maestría. Y me dice, ¿y quién soy yo? Pues Dios.
y timbra el teléfono y me dice, oye René, ya hablé con el rector del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y vamos a hacer una excepción, porque tú eres el único que nos puede dar este curso, y te vamos a dar la oportunidad de que des tu curso. Y yo ¿no? Ok, está bien. Empiezo a preparar todo el asunto, y luego dije, pues nunca se me ocurrió preguntar cuánto me iban a pagar, ¿no? Y entonces levanto el teléfono y le marco a este cuate, que ahora somos buenos amigos, y le digo, oye José, ¿cuánto me vas a pagar nomás por mera curiosidad y saber qué onda? Y me dice, pues mira, te vamos a pagar, no estamos seguros, entre 1,500 y 2,000. Y dije, chale, y eso que es el TEC de Monterrey, ¿no? Me dice, pesos por hora. Y yo así de, ¿what? ¿Cómo? ¿Cuánto? Y entonces dije, el curso son tantas horas, tantos días. Y cuando hice cuentas, lo que me iba a costar el viaje, ya había cotizado el boleto de avión, mis gastos y los 12 días que me quería ir, me salía exactamente lo que me iban a pagar el TEC de Monterrey. Y entonces ya estaba muy animado, y digo, bueno, pues está bien. Y entonces me dice el señor, espérate tantito. Y me habla un amigo que era el director regional de American Airlines y me dice, René, en este momento tenemos una super promoción para viajar a cualquier parte del mundo. Dime a dónde quieres viajar porque te voy a dar un descuento del 85%. Y yo, ¿sí? No, pues quiero ir a Alemania. Pero le estoy hablando que todo esto fue en cuestión de horas en mi oficina, o sea, no creen que fue así como que... Y entonces me dice, claro, y me acuerdo, si no me equivoco, el vuelo me costó como $250 redondo con todo y todo para... Entonces ya me sobraba dinero lo que me iban a pagar. Y después me habla el José Maraboto y me dice, René, ¿a qué no crees? Y dije, no, ya se rajó, ya me dijeron que no. Fíjate, ¿te acuerdas que te ibas a pagar entre 1,000 y 1,500 pesos la hora para que pudieras dar tu curso? Sí, pues ya conseguí, te pagamos 2,200 pesos la hora, más IVA. Y le decía, señor, ¿y ahora qué vas a contar tan nada? ¿No? Total, de que las cosas iban avanzando, y lo único que no tenía era permiso. Señor, voy a ir a hablar con mi jefe. No hables con tu jefe. Señor, voy a hablar con mi jefe, no. Entonces yo me iba un domingo y era jueves y yo no tenía permiso. Y yo obviamente estaba preparado para que me dieran un permiso sin goce de sueldo y lo normal. Me iba a ir 12 días. Y entonces le digo, señor, ahora sí ya no aguanto, necesito ir a hablar. Me dijo, ahora sí te voy a preguntar una cosa. Me decía el señor, ¿quieres o necesitas ir a Alemania? No, señor, pues es que con todo lo que estás haciendo, ahora sí necesito ir a Alemania. Me dijo, ahora sí voy y pide permiso, ¿no? Entonces voy con mi jefe y le digo, jefe, fíjate que el domingo necesito faltar 12 días porque necesito ir a Alemania. Y me volteé a ver y me dice, ajá. Y sigue diciendo, le digo, no, en serio, es que necesito. Me dijo, ¿quieres o necesitas? Dije, no, necesito. Y me dijo, ¿me quieres platicar los detalles? Le dije, sí te los puedo platicar, pero me vas a decir que estoy loco. Necesito ir a Alemania. Me dijo, si necesitas ir a Alemania, vete los 12 días, no firmes nada, yo me encargo, te vas con sueldo pagado, y aquí no pasó nada y no te lo descuento ni siquiera de tus vacaciones. ¿No? Y yo decía, órale, hermano. Y entonces dije, no, pues ahora sí que como dicen muchos cristianos, no, pues ya las cosas se estaban dando, pues ya empecé a creer que sí era de Dios, ¿no? Y ya con esta certeza, pues bueno, me preparo, me subo al avión, me habla mi mamá y me dice, a ver, René, ¿cómo estás de que te vas a Alemania? Pues me voy a Alemania. Fíjate que me pasó esto y 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 esto. Y el Señor me lo confirmó y ok, ¿y ya te dijo Dios a qué vas? ¡Oh, my God! Pero ya estaba yo sentado arriba del avión y le digo, Señor, no tengo idea de a qué voy. ¿Se fijan lo importante de una visión? Bueno, yo creo que ha sido el vuelo más largo de mi vida. Volé a Houston, volé a Dallas. En Dallas se cambié de avión y el avión era un avionzote, iba lleno de militares. Y yo decía, Señor, ahorita me vas a pedir que me levante aquí en medio avión, les voy a empezar a cantar y vamos a predicar y todos se van a convertir y nada.
Y eso es cuando dices, cuando más horas y cuando Dios más lejos se siente. Y le decía, Señor, es que yo no puedo llegar a Alemania sin saber qué voy a hacer. Llegamos a Alemania y el único que entró con pasaporte europeo a Alemania pues fui yo, y todos los demás eran gringos, se fueron por el otro lado. Y de repente era 6 de la mañana, era el sábado, me fui, llegué el domingo a Frankfurt. Y era domingo, 6 de la mañana en el aeropuerto de Frankfurt, y estaba yo solo. Y el problema es que no sabía ni siquiera a dónde iba a ir de ahí. Y entonces le digo, Señor, porque en ese momento, se los prometo, me sentía el peor fracasado del mundo. Porque ya había tenido el milagro, ya había dado el curso, todo había pasado. Ya tenía el boleto barato, me sobraba dinero y no tenía un propósito. Y me dice, Señor, ¿qué tan dispuesto estarías tú a obedecerme? Y le digo, Señor, es que yo estaría dispuesto a obedecerte sobre cualquier cosa. Lo que pasa es que no veo y me siento muy avergonzado de que llegué a Alemania y no sé exactamente qué es lo que voy a hacer. Me dijo, lo único que tienes que hacer es hablarle a una persona de lo que yo voy a hacer en su vida. Ok, Señor. Me dijo, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Sí, Señor. No importa quién sea, Señor. Ok. Me dijo, la primera persona que veas, en el momento que la veas, o sea, enciérrense que estaba yo a mitad de un aeropuerto abandonado casi, ¿no? Me dijo, la primera persona que veas, en el momento que la veas te vas a levantar, vas a caminar tan rápido como puedas hacia ella. Cuando la veas la vas a abrazar y le vas a susurrar al oído todo lo que yo te dije yo. Sí, Señor. Y decía, ¿y si sí lo hace? Porque yo decía, pues lo más que puedo hacer es que veo a alguien, camino hacia ese alguien, y después no hago nada y pues me sigo derecho y me evito la vergüenza, ¿no? Y entonces empiezo a caminar, veo a alguien y allá a lo lejos viene alguien con una gorra, con una chamarra militar y con una gorra puesta así, con la capucha puesta. Y dije, mira qué chistoso que uno de los militares del avión se le había olvidado algo, y empiezo a caminar. Y me decía el Señor, pero acuérdate que era normal. Y empiezo a apretar el vaso y empiezo a caminar. Y cuando empiezo a caminar, cuando lo veo dije, no tiene cuerpo de gringo, porque ya saben que están así medio más. Está así flaco, alto. Y decía yo, ¿qué le irá a decir el Señor? Y decía yo así como que, y yo decía, ya quiero llegar, pero no quiero llegar. ¿No? Así es cuando. Y cuando me voy acercando a esta persona, se quita la capucha, me voltea a ver y me dice, René. Y en ese momento eso es como, y era uno de mis mejores amigos. Y lo único que hice fue agarrarlo y abrazarlo. Y cuando lo abracé sentía tanto calor y empecé a declararle todas las cosas que estaba Dios hablando a mi oído. Y en ese momento esa persona recibió a Cristo y le entregó su vida a Cristo. Y me dijo, René, Dios me levantó, estaba yo en otra ciudad, y Dios me levantó y me dijo que tenía que darme un mensaje, y que ese mensaje era para mí, y me subió a un tren en la madrugada y llegué aquí, pero todo lo que sabía es que tenía que llegar aquí, y acabas de responder todas las oraciones de los pasados 5 años a mi vida. Aleluya. ¿No? Eso es cuando la Biblia nos dice, vas a ir y vas a predicar por las naciones. Porque no es importante el ser famoso, es importante que Dios fue capaz de mover las reglas del Tecnológico de Monterrey, fue capaz de acomodar una oferta en American Airlines, fue capaz de transformar los corazones para que una sola persona, a mitad de la madrugada, pudiera recibir la palabra por medio de alguien de que sentía confianza. ¿Se dan cuenta cómo nos ama Dios? ¿Se dan cuenta cómo nos ama Dios? Pero eso es importante porque es parte de la visión que Dios pone en nosotros, y por eso hablamos tanto de ser padres espirituales. La pregunta es, bueno, ok, si quiero ser un padre espiritual, pero ahora es, ¿cómo me convierto en un padre espiritual? O todos ya saben y vamos y nos comemos una pizza, ¿no? Nadie puede ser padre si previamente no fue un hijo. ¿Sí? Y esta es una de las cosas. Ayer estaba platicando con alguien a quien amo mucho y le estaba dando un par de palabras y le decía,
Fíjense nada más que importante, porque el problema de ser hijos es que no nos la creemos. ¿Sí? Acompáñenme, por favor, a Juan 3:35. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 35. Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. Aquí hay una Biblia delante, Alfredo. ¿Ya están ahí? Sí. Vamos a darle chance a Betty de que llegue. Esta palabra la vimos ayer los que estuvimos en clase, pero nos vamos a ir mucho más allá. Juan capítulo 3, versículo 35. Dice, el Padre ama a su Hijo, y luego dice, y ha puesto todo en sus manos. ¿No? Fíjense nada más que importante. Está chiquita, pero está muy poderosa esta palabra. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Y cuando decimos todo, es todo. ¿Por qué Dios no habría de mover una universidad entera para un hijo que necesitaba del otro lado del mundo, o para un hijo que estaba dispuesto a ser usado? Pero la verdad es que, ¿verdad, David? ¿Que tú amas a tus hijas? ¿Darías tu vida por tus hijas? ¿Les entregarías estas llaves de tu coche para que manejaran? Dilo otra vez. Cuando estés más grandes. ¿Sí? Fíjense, es que esto es bien importante. Es que yo soy tu hijo, Dios. Sí, mi rey, pero todavía no te entrego un coche. Señor, pero es que haz un milagro. No, es que todavía no sabrás qué hacer con él. Señor, pero es que yo te amo. Todavía me amas bastante, pero todavía te mareas más con las gomitas de dulce que con un beso mío. ¿Sí? Porque sí nos pasa. Somos adictos a la bendición, pero no al bendecidor. Y si Dios nos pone una bendición lo suficientemente grande, o el enemigo nos tienta, somos capaces de irnos detrás de la bendición y olvidarnos. Se los he dicho muchas veces. Dios me ha dado una mano especial, un don especial. Yo he orado por más de 200 vientres y miren, se embarazan así. Pero así como se embarazan, dejan de ir a la iglesia porque Dios es medio menso. Les da puros embarazos de alto riesgo. Entonces ya no van a la iglesia porque ahora están embarazados. Y luego Dios es más menso todavía porque, y no está correcto que lo diga, la verdad es que está mal dicho, perdóname. Pero luego la gente lo trata como si fuera de esa manera. Es que ahora tengo un embarazo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento Dios hace cosas imperfectas? Y la gente no recibimos las cosas y por eso no las recibimos como hijos de Dios. Es que mi hijo nació delicado. Mi hijo nació intolerante a la lactosa y no le puedo dar pecho. Y les digo, ¿cómo Dios va a ser un hijo alérgico a su mamá? ¿No? Y la gente deja de ir a la iglesia porque ahora Dios les dio un hijo. Y perdónenme, se va a ver muy feo, pero entonces habrá que preguntarse si es un hijo de Dios o es un hijo del diablo. Porque todo lo que hace este hijo es alejarlo de Dios. Y no porque Dios esté en la iglesia, sino porque la iglesia es la consecuencia y la confirmación de nuestra fe. Hay gente que le pide a Dios ser famosa y cantarle, y luego no se congregan los domingos porque están ocupados trabajando. Son artistas famosos, ¿verdad? Diga ahí, ya no se congregan porque son famosos. ¿No? Y dices, no, espérame, o sea, es que pase lo que pase, o sea, Dios nos va a bendecir y Dios nos va a hacer grandes. Y Dios nos va a llevar del otro lado del mundo, pero ¿saben qué es lo interesante? Del otro lado del mundo también hay iglesias. Eso le decía el Señor cuando el año, ya van a ser 2 años, qué rápido. Hace 2 años el Señor me mandó de vacaciones y le dimos la vuelta al mundo y nos fuimos a Dubái, y en Dubái estuvimos una semana, y después de estar una semana en Dubái nos subimos al crucero y yo le decía al Señor, yo necesito tiempo contigo. Yo necesito tiempo contigo. Y entramos al crucero, y en el crucero entrando hay un corcho para poner anuncios. Y dije, voy a poner un anuncio
para tener un estudio de Biblia a las 7 de la mañana. Ya había hecho yo mi papelito, iba a grabarlo y lo dice, estudio de Biblia a las 7 de la mañana, ¿no? ¿Y sabe qué era lo interesante? Cuando llegamos al estudio de Biblia a las 7 de la mañana, éramos 11 pastores de 11 países diferentes del mundo. ¿No? Sí, es como, ¿por qué no? Oye, René, este fin de semana nos vamos de vacaciones y siempre se los digo, allá donde van, también hay iglesias. Y así como investigaron dónde comer, dónde está el fuego y en qué hotel hospedarse, deberían de buscar dónde congregarse. ¿No? Porque dice la Biblia que Dios ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Pero la pregunta es, ¿cuánto es todo para nosotros? Y eso es esencial para que lo meditemos y lo reflexionemos. Porque hay gente que me acuerdo el otro día que me decía, ay hermano, es que yo todavía no sé predicarle a la gente porque yo apenas tengo 9 años en la palabra, soy un bebé espiritual. Y le decía, no señor, usted es un bebesaurio, qué bárbara, ¿no? Usted agarra, aprende un versículo y un versículo enseña, porque la Biblia nos dice que eso es lo que tenemos que hacer, no está esperando que lleguemos a un nivel, porque en ningún lado, a lo largo de toda la Biblia nos pide una medida espiritual, nos dice que tenemos que ser obedientes, grandes, ¿no? Porque Dios va a sacar de nosotros talentos. Se lo decía ahora a David, estuvimos platicando ayer en la mañana y le decía, cuando yo llegué a la iglesia, teníamos a Nancy Durán, que Dios la bendiga, es una mujer increíble. Amén. ¿Sí? Y le digo, Nancy, te haces acercar a las señoras, y la mujer se apanicaba. Y se dejó usar por Dios, hizo un gran grupo. Y de la noche a la mañana se fue y le dije, Tania, te toca. Y a Tania todavía me veía peor, o sea, porque aparte, Nancy me veía con ojos de miedo, Tania me veía con ojos de odio. De yo, ¿por qué? ¿No? Y ayer le decía a David, es que Tania ha superado a Nancy por mucho. Y no porque una sea mejor que la otra, sino porque la palabra se cumple. Donde Nancy terminó, empezó Tania. ¿Sí? Pero se ha atrevido a ser hija. Porque imagínense nada más, ¿qué pasa cuando uno de nuestros hijos, ¿sí?, decide que hoy no se va a levantar y no va a bajar a desayunar? Imagínate, Tania, que una de tus hijas dijera, no, hoy no quiero. Dilo otra vez. Así les va. Y sin embargo nosotros decimos, no, yo creo que hoy no voy a ir a la iglesia. No, se me hace que hoy no voy a orar. No, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Y lo tomamos como una verdadera opción. Lo tomamos como una verdadera opción. Y es como decir, no, hoy no tengo tiempo para tener intimidad con el que me lo ha dado todo. Hoy no tengo tiempo de ser hijo. Y dije así, es que la Biblia dice que Dios ama a sus hijos. Y el problema es que no somos hijos y no recibimos como hijos porque nos comportamos como bastardos. Nos portamos como ilegítimos. Nos portamos como si fuéramos de otra familia. Así. Yo no sé a usted, pero a mí se me pone la piel chinita. Ayer le platicaba a David. Estaba viendo una serie que ya la terminé, gracias a Dios, porque son esas las series es así como que muy peligroso, pero a mí me impacta porque le digo al Señor, estoy a punto de ver una serie que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, y luego Dios empieza y me muestra, ¡pum! O sea, el Señor viene y se mete en medio de la serie y empieza a mostrarme pasajes bíblicos, y le decía, había un cuate que era un príncipe que le robaron su reino, porque su papá lo mataron cuando el príncipe era niño, y el tío lo saca y entonces pues le roban su trono. Y entonces ya cuando crece va con otro rey y le dice, necesito que me ayudes a sacar al que me está robando mi trono. Y le dice el otro, sí, te voy a ayudar, ¿no? Pero para que yo te ayude necesito saber si eres de confianza, porque no vaya a ser que mañana te conviertes en el rey del otro reino y luego vienes y me atacas y me sacas de mi reino. Entonces le dicen, necesito que estos en Inglaterra, bueno, en Inglaterra, y unos eran católicos y los otros eran paganos, ¿no? Y el príncipe era pagano, y entonces el rey le dice, pues sí, lo que pasa es que ahora me tienes que servir un año, tienes que conocer y amar a mi Dios, y tienes que vivir bajo mis reglas.
Y entonces, y el rey este hace muchas cosas que en apariencia son medio truculentas, pero las hace en la gran sabiduría de hacer entender a este cuate que lo primero, antes de ser cabeza, necesita ser el mejor segundo del mundo. Y entonces llega este cuate y le reclama y le dice, es que tú me engañaste y es que tú me hiciste. Y le dijo, mira, te lo voy a poner así muy fácil. Tú quieres que te ayude, quieres ser rey, pero no me has visto a mí como tu rey, no te has sujetado a mi Dios y no has jugado de acuerdo a las reglas de mi casa. Y le dijo, no eres otra cosa más que un bastardo. Yo te estoy dando la oportunidad de hacerte hijo y tú te estás portando como un bastardo. Y cuando lo vi, así yo porque me recordó esta palabra, dice, el Señor ama a su hijo y le ha dado todo. Y nosotros queremos todo, pero no queremos participar como hijo. Y la verdad es que está medio en chino porque no podemos, así como, es como cuando la gente dice, es que ya se convirtió. Les digo, pues se habrán convertido en sapos, porque yo nunca he visto a nadie que se convierta de la noche a la mañana, no pasa. No sucede y no acontece. Pero piensen esto, todos tenemos que pasar por un crecimiento. ¿Sí? Y ayer se lo decía porque es un complemento perfecto. Esto acompáñame a 1 Samuel 3:19, si me hace usted favor. ¿Sí? Samuel 3, 1 Samuel 3:19. $224, sí. Nos faltó mucha gente. ¿Ya están ahí todos? Ok, fíjense nada más lo que dice 1 Samuel 19. Dice, el Señor estaba con Samuel. El Señor estaba con Samuel. ¿Cuándo? Mientras crecía. Dice, y todo lo que Samuel decía, ¿sí se dan cuenta que hay una condición ahí? ¿Cuál es la condición, Quique? ¿Que Dios estaba ahí? No, esa es la consecuencia. Crecer. O sea, Dios dice, y Dios estaba con Samuel mientras crecía. Si no crecía, no estaba. Porque Dios, ¿para qué querría ninis? ¿Sí? Porque ni dan, ¿sí? Ni crecen. Dios, ¿para qué querría ninis en su reino? Es que Dios está conmigo. No, Dios no está contigo, Dios está presente. Porque no estás creciendo, Dios no está contigo. Hay una condición en la Biblia. Porque cuando tú creces, ¿sí? Cuando tú creces, lo primero que vas a dar después de que crezcas van a ser ¿qué? ¡Frutos! Y dice la Biblia que por nuestros frutos, ¿qué? Seremos conocidos. ¿Y sabes qué? Si tú eres un don nadie en tu iglesia, si tú eres un don nadie en tu círculo social, si tú eres un don nadie en tu trabajo, es porque no has dado frutos, porque no te has atrevido a crecer. ¿Sí? Y la presencia de Dios tiene la condición del crecimiento. ¿Hacia dónde estás creciendo? ¿Hacia dónde vas? Porque la Biblia dice que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Es que yo no sé. Dios no me llamó a ser perfecto, me llamó a ser feliz. Digo, pues ni eres feliz y eres bien imperfecto, porque eres un infeliz, porque no sabes a dónde vas. Qué pena que te lo diga. Porque si quieres a Dios en tu vida, tienes que crecer. Esta semana se los dije a las señoras, el pastor las agarró, las alentó, las puso a realizar un evento solas, pero todas pudieron, y todas crecieron, y todas llegaron con frutos. Yo las vi hasta me avergoncé y dije, chin, yo no lo hubiera hecho tan bien. Y las felicité y se los dije, estoy muy orgulloso. Porque Dios está con ustedes. ¿Ustedes creen que Dios no vaya a respaldarlas en su evento? Ya están creciendo. Porque lo que se ve no se pregunta. A mí me encanta cuando la gente me dice, esa es una frase que desarrollé hace unos años. Me dice, ¿cómo estás? Y les digo, pues nomás los pobres y los feos están mal. Y me estoy empezando a preocupar que me preguntes. ¿No? Porque lo que se ve no se pregunta. No hay otra condición para el cristiano y para el Hijo de Dios más que estar no bien, sino increíblemente bien. ¿Y cómo te ayudo? ¿Sí?
increíblemente bien. ¿Y cómo te ayudo? Porque luego les digo que, y esto lo he traído mucho de, yo tenía una iglesia llena de hermanitas batallas, ¿no? ¿Cómo está, hermana? Pues batallando, hermano, pero aquí con la ayuda de Dios, ¿no? Las hermanas batallas no están más que batallando toda la vida. ¿Verdad que hay un montón allá donde estás tú, hermano? ¿No? Se nos olvida que nuestra vida tiene que ser increíblemente buena. Yo siempre les digo, y se los digo así en serio, yo le doy la vuelta al mundo cuando menos 2 veces al año. Ustedes deberían darle 4, porque pues son los que vienen detrás de mí, ¿no? Yo llevo a los pies del Señor cuando menos a 500 personas al año. No me jacto, tengo el privilegio. Pero imagínense cuántas tendrían que llevar ustedes. Ayer me encantó Tania, porque me dice, oye René, y la veo y hasta me gustó la actitud de decir, oye, y cuando haya más señoras, ya vamos a pedir poder predicar nosotras, ¿verdad? Y yo dije, esta es la actitud de Amazona. Eso es lo que viene. ¿Quién está levantando la mano para decir, yo voy, a mí me toca, yo voy primero? Esa es la actitud. Porque por mientras crezcamos, la presencia de Dios va a estar con nosotros. Porque fíjense nada más, un poquito antes, ahí en la primera carta de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 26, fíjense nada más qué interesante está eso. 1 Samuel capítulo 2, versículo 26. ¿Ya están ahí? Sí. Dice, mientras tanto, el niño Samuel crecía, fíjense, en estatura física y en el favor del Señor y el de toda la gente. Va a haber un momento en el que la presencia de Dios en nuestra vida va a ser tanta que la gente va a tener favor para con nosotros. Amén. Va a haber un momento en el que nos la vamos a pasar recibiendo cosas inmerecidas. Va a haber un momento en el que la gente nos va a regalar cosas todo el tiempo. Va a haber un momento en el que la gente nos va a venir a ofrecer negocios todo el tiempo. ¿Sí? Pero no es para que nos jactemos, es que esa es la consecuencia del crecimiento y de la presencia de Dios en nosotros. ¿Sí? Pero eso es parte de ser de hacer el papel del hijo. ¿Cómo que no quieres bajar a cenar? Toma. Vas a bajar a cenar. Porque eres tan bueno y eres de tanta confianza que voy a ir delante de la ley como tu papá y te voy a sacar una licencia a los 15. Y yo voy a poner mi nombre por ti para que tú no tengas problemas. Y vas a ser diferente, vas a tener un lugar de privilegio como hijo. Pero fíjense nada más, aquí está la diferencia cuando lo hacemos en nuestra carne y cuando lo hace Dios. Acompáñeme por favor a Lucas 2:52. Lucas 2:52. Quien llegue, chismele la página a los demás, por favor. 8:17. ¿Ya están ahí? Dice, ahora ya no estamos hablando de Samuel, ahora estamos hablando de ¿quién? Y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y el favor de Dios y de toda la gente. Es el mismo Dios y es el mismo efecto. O sea, esto no se lo inventó Samuel. Esto no es para unos cuantos escogidos. Esto es para cada uno que decida ser hijo. Porque el Padre nos tomó a todos por iguales. Dio a su Hijo para que fuéramos iguales a Él. Y si Samuel pudo, y si Jesús pudo, ¿nosotros? Por supuesto que podemos, me canso que podemos. Pero nuestro papel es eso. Nosotros tenemos que ser hijos. Y tenemos que entender, como cuando vivimos en nuestra casa, no es opcional. A mí me encanta cuando a mí me toca ir a casa de mi mamá. Para que tengas tú una referencia, yo salí de la casa de mi mamá el 5 de octubre de 1996. O sea, voy para 21 años que ya no vivo en casa de mi mamá. Y cuando me toca ir a casa de mi mamá, normalmente es porque le voy a ayudar con mis sobrinos, porque le mandan a los 3 nietos a mi mamá de vacaciones. Y para mí son vacaciones.
¿Y sabe qué es lo que pasa? Pues en las vacaciones la gente normalmente se levanta tarde. Pero como estamos de vacaciones con los sobrinos y los sobrinos tienen que estar levantados, bañados y desayunados a las 7:30, ¿sí? Entonces, ¿qué cree que me toca hacer? Estar levantado, bañado y desayunado a las 7:30 y ay de mí, donde no me comporte como hijo, porque soy el ejemplo de los más pequeños. Y mi mamá siempre me lo recuerda, hagas lo que hagas. Y me lo dice todavía, estás en mi casa, estás bajo mi cobertura. Y no me hagas voltearte la cara de un guapazo, ¿no? Porque nunca voy a dejar de ser hijo, porque si no soy hijo y no juego de acuerdo a las reglas, nunca voy a ser padre. Porque en casa es en donde voy a aprender la visión de todo lo que venga. Porque ese es el mejor ejemplo, fíjense nada más, estos son los mejores ejemplos de un hijo sin visión. Hijo, todo esto que ves, algún día será tuyo. El papá le está tratando de dar visión y el hijo le dice, ¿y la Cheyenne, papá? Es que esto vale más que 50,000 Cheyennes, pero la Cheyenne, papá. Este no tiene un hijo, tiene un bastardo. Y nos da mucha risa y dice, oye padre, y me encanta usar el ejemplo. Pero es cuando uno le está tratando de decir, todo esto es tuyo. Fíjese nada más, piensa esto. Llega Dios con Abraham y le dice, mira Abraham, todo esto un día será tuyo. ¿Y sabe qué le dice Abraham? ¿Y por qué me quieres matar a los sodomitas y a los gomorrenses? Si van a ser míos y es mi responsabilidad. Entonces, Señor, si encuentras 50 justos, ¿los salvarías? Todavía no se lo entregaban y ya lo estaba peleando como propio. Estaba cuidando el corazón de las personas. Y ese es el problema cuando no nos atrevemos a ser hijos y nos quedamos en bastardos, cuando estamos tratando de gastarnos lo que no nos han dado en vez de cuidarlo y multiplicarlo. Porque imagínense lo que estaba pasando en el corazón de Abraham de decir, ¿y si yo voy y les hablo del corazón y del Dios que yo conozco para que cambien su manera de vivir? Todavía no se los entregaban y ya los estaba cuidando. Y eso es importante, porque tenemos un papel, y el papel no es algo que vamos a ejecutar, es algo que tenemos que anhelar, es algo que tenemos que orar, tenemos que tener una visión. Fíjense nada más, un par de versículos antes, Lucas 2:49, ¿sí? Lucas 2:49, estábamos ahorita en Lucas 2:52 y ahora vamos a estar en Lucas 2:49. Están María y José como locos y se les perdió Jesús por 2 días. Y el otro llega y les dice, a ver, espérame tantito. ¿Por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? El muchacho tenía una visión y sabía exactamente para lo que, no para lo que estaba creciendo, para lo que vivía. A ver, espérame, ¿qué no toda mi vida me dijiste que voy a servir a Dios? ¿Qué no toda mi vida me dijiste que tengo que cuidar por las almas? ¿Qué no toda mi vida me dijiste que tengo que estar al pendiente de la gente? Aquí estoy. Entonces, ¿por qué me andas buscando en otro lado? Tal cual. Y esa es la visión que tenemos que sembrarle a la gente. Tu vida, a partir de ahora, va a ser una vida de servicio, pero va a ser una vida de gran privilegio. No vas a dejar de pecar, vas a empezar a tener una nueva vida. Dejamos de hablar de las cosas malas y tristes que hay en tu vida y vamos a empezar a hablar de las cosas que Dios quiere hacer por ti. Dios te va a hacer sabio, ¿sabías? Dios te va a hacer una persona próspera, no porque seas pobre, sino porque todo lo que toques va a prosperar. Vas a ser el nuevo rey Midas del reino de los cielos en la tierra. Amén. Pero la gente le dice, no, pero es que pare de sufrir. Y entonces glorificamos el sufrimiento, ¿sí? Y olvidamos el reino. Fíjense nada más, y esto es importante, porque Jesús tenía 12 años. Y no es que Jesús no estuviera preparado para ir y revolucionar el mundo, sino que el mundo no estaba preparado para que Jesús lo revolucionara. Y dijo, si Jesús tiene 12 años y empieza a predicar, el mundo se va a trastornar. Y entonces, después de esto, José y María le dicen a Jesús, ¿sabes qué, mijo? No es tiempo, ¿no? Y en el 2:51 dice, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. ¿Sí?
Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Eso es importante. Yo tengo el privilegio de ser el amigo de mi pastor. Amo a mi pastor como a nadie. Y es mi amigo. Pero una cosa que me diga, y me cuadro porque es su autoridad, yo vivo en su casa espiritual. Aunque sea mi amigo. Y le hablo de usted y le hablo de pastor. Porque entiendo que vivo en su casa espiritual. Y en lo personal y en lo íntimo podemos hacer lo que queramos. Nosotros vivimos en nuestras casas, quienes todavía viven con sus papás, las mujeres que están sujetas a su marido podrá ser tan pequeño como ustedes decían creerlo, o puede ser tan grande como Dios lo haya puesto delante de ustedes. Es una decisión propia. Pero en el momento que entendamos que estamos bajo cobertura y que tenemos que obedecer, porque la obediencia es el detonador de la bendición, en ese momento vamos a empezar a caminar como verdaderos hijos. Y entonces vamos y nos paramos delante de nuestro padre físico, de nuestro jefe en el trabajo, de nuestro pastor, y le decimos: por favor, aliméntame de visión. Dime a dónde vamos para que yo pueda crecer hacia esa visión, y que cuando crezca Dios esté conmigo. Y que todo lo que salga de mi boca suceda. El tiempo que nos tomamos los sábados para tener clase a mí se me hace un tiempo sumamente especial. Me gusta más que el tiempo del domingo en lo personal, no en lo espiritual. Porque ¿sabe cuál es el privilegio que tengo los sábados? Nos sentamos y tengo la oportunidad de sentarme como padre de la iglesia a platicarles y a plasmarles la visión de las cosas que van a suceder. Tenemos una charla de padre a hijo, y a lo mejor no tengo la edad para ser padre de muchos, pero sí tengo ahora sí que la autoridad que Dios me dio para sembrar visión, y por eso me puede cuando no vienen, porque digo, todos los hijos que no están viniendo se están perdiendo de la visión, de lo que Dios les va a dar, y se están atrasando, están enchinchados en su recámara viendo los pósters y jugando videojuegos, cuando Dios tiene toda una visión y la ansiedad de desatar todas las cosas para que sucedan más pronto. Es importantísimo. Dios no nos puso en este lugar por casualidad. Dios nos puso aquí porque tiene un plan y una visión para Palabra Viva Guadalajara. Y nosotros somos parte de Palabra Viva Guadalajara. Y por eso es un privilegio que personas como Carmen, que vienen de Palabra Viva Chihuahua, y la pastora, ¿verdad que te traía gorro? Oye, ¿ya fue Carmen a la iglesia? No, pastora, ahorita le hablamos. Porque tenemos que darnos cuenta que somos de parte de una misma casa, de una misma visión, y que vamos con un mismo propósito, y que estas cosas que estamos enseñando el día de hoy, Dios es capaz de haber tomado un avión, acomodado un trabajo y traer una persona para que hable al corazón de alguien en una visión. ¿Sí? Porque lo que yo hago, lo hago bajo la visión de mis pastores. ¿Sí? Y lo que ustedes hacen, lo hacen bajo la visión de su pastor. Porque esta es su casa espiritual. Y no pueden no participar en su casa. No pueden. No es opcional. ¿Sí les queda claro? Amén. Acompáñeme, por favor. Hechos 16, capítulo 16, versículo 5. Hechos 16, versículo 5. ¿Ya están ahí? Y fíjense nada más, aquí estamos hablando de crecimiento, fíjense. Y aquí hay un doble crecimiento manifestado. Dice, así que las iglesias se fortalecían, o sea, tenían un crecimiento en su fe, ¿no? Y luego después dice, cuando la fe iba creciendo, ¿cuál era la consecuencia aquí? ¿Qué dice ahí? ¿Y crecían en qué? El número de creyentes. Dice, la fe se hacía fuerte, y después de la fortaleza de la fe, empezaba el crecimiento de las personas. Es importantísimo. ¿Qué ha estado haciendo el Señor últimamente, Betty, en esta iglesia? Nos está haciendo creciendo, estamos creciendo en nuestro espíritu, nos está fortaleciendo.
Porque cuando vengan 20 y 30 señoras, pues hay que atenderlas, hay que alimentarlas, hay que tenerles paciencia porque van a llegar bien silvestres. Gloria a Dios. Pero nos va a dar el amor y la sabiduría suficiente para atenderlas y conquistar sus corazones, no para nosotros, sino para Cristo. Y fíjense, crecimiento, esa es la palabra del día de hoy. Acompáñenme a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, así es. Y con esto voy a terminar. ¿Ya están ahí? Fíjense nada más lo que dice Apocalipsis 22:1. Luego el ángel me mostró un río con agua de vida. ¿Qué es el agua? Recuérdenmelo, por favor. La palabra de Dios dice, luego el Señor me mostró un río con palabra. ¿Sí? Era transparente como el cristal y fluía, ¿de dónde? Del trono de Dios. O sea, la palabra que venía del trono de Dios y del Cordero. Y dice, fluía por el centro de la calle principal y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto, una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. El Señor nos promete que si nosotros tenemos fe y hacemos las cosas como Él nos las pide, seremos como árboles plantados, que nuestra hoja no caerá, que daremos fruto a su tiempo, ¿sí? Y que todo lo que hagamos prosperará. Y Él está diciendo, una de las cosas que tenemos que aprovechar es que nosotros no somos de la tierra. En la tierra, ¿cuántas cosechas da cada planta y cada árbol? Una al año. Y que dice, nosotros vamos a dar una cosecha diferente cada mes. Y esa es la promesa con la que empezamos este año. Y nos está diciendo, primero vamos a ser hijos, y como hijos vamos a crecer, y como hijos vamos a ser fortalecidos. Y cuando tengamos esa fortaleza vamos a hacer y traer frutos una vez al mes. Cada 30 días vamos a conquistar un nuevo corazón. Cada 30 días vamos a desarrollar un nuevo talento. Cada 30 días Dios nos va a dar un nuevo don. Cada 30 días vamos a dar algo nuevo. Porque somos hijos, porque la naturaleza del Padre es dar, y la naturaleza de los hijos es dar. Y no estamos hablando de lo económico, estamos hablando de todo. Nuestro amor, nuestra paciencia, nuestro entendimiento a las cosas santas tenemos que darlo, a buscar y perseverar, porque cada vez que vemos fruto quiere decir que crecimos, y que cuando crecimos tenemos la constancia de que Dios estuvo con nosotros. Esa es nuestra visión para ser hijos, y esta es la visión que Dios tiene para las personas que van a llegar a la iglesia. El Señor nos lo va a dar todo, siempre y cuando no dejemos de crecer. Eso es importantísimo. Aquí estoy para crecer. Aquí estoy aquí para que lo que aquí Dios me dio, allá afuera lo dé como un fruto. ¿Cuándo? Saliendo inmediatamente. Mañana de nuevo, pasado de mañana otra vez. Y eso es bajo el dominio, bajo el gobierno y en el reino en el que vivimos. Ese es el privilegio que tenemos como hijos. ¿Me apagas el aire, por favor? Ese es nuestro privilegio, que daremos cosechas constantes, todo el tiempo, y que siempre tendremos algo que dar. Y cada vez que demos, ¿qué va a pasar? No, cada vez que demos, nos van a volver a dar. Y lo que nos den, ¿qué vamos a hacer con ello, Tania? Lo vamos a volver a dar. Y cuando demos, ¿qué va a pasar, Beatriz? Nos van a volver a dar. Y en un momento que va a pasar, como dice Malaquías 3:10, va a haber tanto que no tendremos en dónde guardarlo. ¿Y saben qué? Cuando no podamos guardar, ¿qué vamos a hacer con ellos, Idomi? A darlo. ¿Y saben por qué la iglesia no crece? Porque está llena de bastardos que no quieren dar. Y el día de hoy nuestra oración tiene que ser esa. Tenemos que anhelar dejar de ser bastardos. Tenemos que anhelar el quedarnos como hijos de Dios. Y tenemos que anhelar que la disciplina venga, porque el Señor nada más nos va a disciplinar una vez de cada cosa. Se los comparto. Tengo en mi equipo, allá en la Ciudad de México, donde trabajo todas las semanas, tengo en mi equipo a 2 que tengo como mano derecha.
Y llegan y me dicen, oye René, es que contratamos un salón para no sé qué. Y luego, nos firma ese contrato. Y le digo, no, lo van a firmar ustedes. No me necesitan a mí. Oye René, organizamos una rueda de prensa para... Ajá, y luego, necesitamos que vayas. Le digo, no, pues vayan ustedes, pues ustedes lo organizaron. Y dice, es que tenemos mucho miedo de equivocarnos. Le dije, miren, no les estoy diciendo que no se van a equivocar, se van a equivocar. Y el día que se equivoquen me voy a enojar. Y cuando me enoje los voy a regañar. Pero nada más una vez. Nunca les va a volver a pasar. Cuando Dios viene y nos disciplina una sola vez. Y nunca nos va a pasar. Porque nos trató como hijo. Y cada vez, ¿sí? Porque no hay que regañar a la gente por lo que hace mal. Hay que regañar a la gente porque no tomó la actitud ni el papel adecuado. No puedes ir a representar al padre vestido de bastardo. No es importante que le hayas regado, es importante que no ibas como hijo. Ahorita hablábamos acerca del diezmo y de las ofrendas. No sirve de nada que diezmemos y que ofrendemos si no confesamos que no lo hacíamos, si no expresamos arrepentimiento, si no dejamos que la sangre de Dios, la sangre de Cristo nos purificara para que no viniéramos como basinicas. ¿Sí? Pero ¿sabe cuántas veces nos va a pasar? Una. Porque ¿verdad que no estuvo padre el ejemplo? No lo estuvo. Pero cada vez que Dios vemos vamos a decir, gracias Señor, porque he dejado de ser una basílica. Ahora soy un vaso de honra. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Suelte todo lo que traiga en sus manos para que... Bueno, tú no. Es que ahorita lo suelta porque va a orar y entonces... Suelte todo lo que traiga en sus manos para que no se distraiga. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Porque nos has confesado, Señor, una y otra vez y nos has dejado por escrito que tú has puesto todo en nuestras manos, Señor. Pero solamente estás esperando que crezcamos a la estatura correcta, Señor, para que nos puedas, Señor, dar cada una de esas cosas que preparaste, Padre. Gracias porque tu presencia, Señor, está prometida en nuestro crecimiento, Señor. Y el día de hoy te decimos, Señor, incomódanos, por favor. Incomódanos tanto como puedas porque queremos crecer, Señor. Porque no podríamos, Señor, pasar un día, Señor, que no estuviéramos en tu presencia. Permítenos, Señor, que tengamos el privilegio, Señor, de ser aquellos que somos llamados a tus hijos, Señor, y que el mundo rodea con su favor a causa de tu presencia, Señor. Padre, no nos permita, Señor, caminar el mismo sendero 2 veces, Señor. Danos caminos nuevos para caminar todos los días. Danos palabras nuevas en las cuales debamos de perseverar, Señor. Y permítenos, Señor, que tu revelación, que tu corazón, que tu espíritu, Señor, se manifieste en nosotros día y noche, Señor. Y que siempre, Padre, podamos estar cada día más cerca de ti, Señor. Más cerca de tu estatura, Señor. Y más cerca de haber cumplido tu propósito. Y que tú nos puedas decir, Señor, buen siervo y fiel. Eso es todo el anhelo de nuestras vidas, Señor. Que podamos verdaderamente, Señor, ir a tu trono, Señor. Y que tú nos reconozcas y nos digas, buen siervo y fiel, Señor. Y te pedimos, Señor, que por este trato que estás teniendo con nosotros como hijos, Señor, pongas en nuestra boca, Señor, la visión para todos aquellos que serán nuestros hijos espirituales, Señor. Que pongas en nosotros el amor, Señor, que pongas en nosotros la paciencia y que pongas en nosotros, Señor, esa virtud, Padre, para que podamos ser unos grandes padres, Señor. Que podamos ser los mejores padres espirituales que estas personas puedan recibir, Señor. Porque viene de tu espíritu, Señor, y eres tú manifestándose por medio de nosotros. Permítenos ser verdaderos vasos de honra, Señor. Eso anhelamos, Señor. Ser vasos de honra para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y se nos fue la que dirigía el servicio. Así que...